Buenas noches. Hoy otra vez después de un puente festivo estamos con ustedes en De Buena Fuente, antiguo rueda de prensa, aquí a través del canal regional del Gran Santander. Saludamos a Alfonso Pineda. ¿Dónde estuvo este puente festivo? ¿Salió o se quedó aquí en casita? Me quedé en la casa porque quien manda en la casa es mi esposa, entonces no pudimos salir. Pero muchas gracias, amigos televidentes, ustedes muy amables. Seguimos aquí en el Centro Cultural del Oriente después de este puente festivo. Estuvo muy activo, sobre todo en Florida Blanca, donde terminaron las ferias. Exactamente, y en muchas poblaciones. Vidal Abreu, ¿salió a alguna parte? ¿A dónde fue este puente festivo el segundo? Porque en el primero había estado en Bogotá, en Holiday o Nice y visitando centros comerciales y todo. A mí me pasa lo contrario de Alfonsito. ¿Qué pasó? Alfonso dice que la que manda es la mujer. Sí, claro, mi esposa. En mi casa también manda mi mujer. La diferencia es que ella sí me sacó. ¿A dónde fue? No, estuve paseando por los municipios de Santander, que eso es muy lindo. Yo no me canso de recorrerlos. Y supe de usted que estrenó gafas al estilo Gina Parodi, que estuvo por Barranca Bermeja, que se fue de refinería y todo, que se llevó al director de producción del canal, mejor dicho. Qué bien, ¿no? Claro. Estuvimos visitando a esos grandes amigos, Herminda Vecino y Wilson Díaz, quizás el periodista de mayor prestigio de cuantos haya llegado de Bogotá en los últimos tiempos, aquí a la región, por supuesto, Barranca Bermeja, que cómo está de bonito Barranca Bermeja. Sí. Bien, hace 8 días tuvimos al director de tránsito, Germán Torres Prieto, y hoy damos un giro y hablamos de temas ambientales, de los animalistas. Orlando Beltrán Quesada, administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es nuestro invitado esta noche. Orlando creó hace 29 años, Adán, la Sociedad Protectora de Animales en Bucaramanga. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y muchísimas gracias por esta gentil invitación. Muchas gracias, Vidal. Muchas gracias, Alfonso. De veras es una muy buena oportunidad para que departamos estos temas ambientales que son definitivamente de la vida misma. Hacía tiempo le estamos invitando a este programa. Gracias por venir, ¿no? Orlando tiene una particularidad y es que no se anda con medias tintas. Si hay una persona vehemente en la defensa de los animales es Orlando. Con Orlando no se va uno a puntos medios grises, no, o blanco o negro. Estábamos hablando, antes de empezar el programa, es muy radical, supremamente radical. Cuando hay que ser radical, debe uno ser radical, obviamente. Y entre la vida y la muerte hay que escoger siempre la línea de la vida. Pero cuando se trata de conciliar, desde luego, porque somos todos seres humanos que convivimos, que necesitamos reglas para poder convivir de forma armónica, pues entonces miramos. Orlando, pero eso le ha traído infinidad de problemas, porque me imagino usted demandas, enemigos, contradictores, gente que no lo quiere. Por supuesto, pero también muchísimos amigos y muchísima gente que me respeta y sabe que tengo un criterio muy claro frente a ciertos temas y que con alma, vida y sombrero me meto de cabeza. Pero usted no le da jartera a eso, que existan de pronto tantas personas que no lo quieran por sus posiciones. ¿Pero por qué? Y si por la defensa de los animalitos y de eso. O sea, no, sigue ahí dándole. Obviamente, hasta el último día de mi existencia seré fiel a mi conciencia primero, que está regida desde luego por ese gran Señor que ilumina el universo y que le manda a uno desde luego los mejores destellos de la verdad cuando uno tiene fe. Orlando, usted es el más visible de los ambientalistas de Santander. Claro, por supuesto. Se habla de ambientalistas. De hoy ya se han pegado muchísimos. Es que eso es lo que estamos hablando. Hay a unos un que comité, a una cosa. ¿no? Pero cada vez que uno habla de un ambientalista, inmediatamente uno se hace a la imagen de Orlando. Mire, pero fíjense que Orlando, y esta es una pregunta con profundo respeto, Orlando dice: propender por una relación armónica entre los miembros de nuestra comunidad. Esto para enfatizar, dice él, que cuando hay que transigir, cuando hay que moderar las posiciones, lo sé hacer, ¿no? Dice usted, en el buen sentido de la palabra. Pero fíjese, Orlando, que usted vive como con 20 gatos y 30 perros, entonces, ¿qué armonía puede ser cuando usted le monta ese gorro a su vecino? Es decir, yo se lo digo, uno quiere a los animalitos, pero no quisiera ser vecino suyo por el olor que expelen los perritos. No, por el ruido. Por todo, Orlando. Que una vez se me vinieron con toda... Y además, entonces... Bueno, además, ojo, pueden ir cuando quieran, los invito a mi apartamento. Pueden dialogar con mis vecinos. Apenas tengo, ojo,
A ver, 4 gaticos, los mismos que vivían con mi señora madre. Sí. Y tengo 3 perritos, pequeños todos, ninguno de ellos ruidoso. Los demás, porque alcancé a tener 9, los tengo en un sitio muy apropiado, muy adecuado y ahora tengo excelentes relaciones con mis bueno, vecinos. eso le iba a decir, puede ser en el momento, pero yo recuerdo de muchos casos que incluso era de demandas o de quejas ante las inspecciones, ante la policía, porque usted lo señalaban de mal vecino, de una persona prácticamente insoportable que llenaba su casa de animalitos, de mascotas. En pan de azúcar. En pan de azúcar, por supuesto. Correcto, es correcto. ¿Qué pasó ¿Eso ya con esas épocas de Bueno, los 20 gatos y 30 perros que habla Juan Carlos? Para empezar a enfocar un tema concreto ya de medio ambiente citadino, hablemos de lo que yo en un dado momento hacía y sigo haciendo, que es defender los animales, manteniendo los que yo buenamente puedo, ahora con buenas relaciones, unos menos, pero apoyando a quienes en un dado momento hacen lo que no hace el Estado, que es defender a los animales que están en las calles, llevarlos a refugios, llevarlos a su propia casa de habitación muchas veces, generar hogares temporales u hogares definitivos, a veces con exceso de animales, es cierto, a veces molestando a la vecindad, pero cumpliendo con un deber moral, que es el de proteger a los animales que andan en las calles abandonados. Eso lo hace mucha gente en Bucaramanga, no solamente yo. Y desde luego, eso lo debería hacer el Estado y no cumple con esa condición de vieja data. Les doy un dato. La ley quinta del año 1972 está vigente. Cuando yo empecé a dar, hace 29 años, dije, hay que generar que esa ley sea un hecho. Y lo logramos en Bucaramanga. Primero por decreto con el doctor Alfonso Gómez Gómez, alcalde benemérito, de lo mejor que ha habido en esta ciudad, caballero liberal de verdad, a carta cabal. Yo mismo le redacté el decreto. ¿Y él qué hizo? ¿Qué creó la Junta Defensora de Animales. Primera anécdota personal. Me dijo, Orlando, si quiere le asigno una cañada a 100 años en comodato, cuando era a 100 años, ahora es a 5. Sí. Yo le digo, doctor Gómez Gómez, de veras mucho trabajo meterme yo en una cañada, la falta de visión. ¿Y le dijo cuál? ¿Y le dijo cuál cañada o no? No, me dijo, ¿cuál quiere? A 100 años en comodato, una cañada de Bucaramanga. Ustedes se imaginan lo que hubiera sido, pero no lo fue. Y además lo hubiera protegido, ¿no? De toda la invasión que se vino a posteriori, ¿no? Por supuesto. Después, ¿qué vino? Después, con el gobierno de Honorio Galvis, vino la nueva propuesta, pero ya para, a través de un acuerdo municipal, generar esa Junta Defensora de Animales. Existe la Junta en Bucaramanga y es líder en Colombia porque se creó. Pero, ¿por qué es importante considerarla? Porque, óiganlo bien, el famoso COSO, o Centro de Bienestar Animal, que ahora ordenó el nuevo Código de Policía y que también está en el Código de Transporte de Colombia, la Ley 769, ese Centro de Bienestar Animal o COSO municipal no se puede construir sin el visto bueno previo de la Junta Defensora de Animales de cada ciudad. Vean ustedes. Y la registrada. Sí, pero nunca pudimos obtener la personería jurídica. Ese tema es muy interesante, además, porque el COSO tiene una controversia jurídica e inclusive política, en el sentido de que ustedes, los animalistas y los defensores, en general le han venido exigiendo al alcalde que ese fue un compromiso de campaña y que aún no se concreta, a pesar de que ya ha habido algunos avances en las recientes discusiones del Consejo de Bucaramanga. Pero yo quisiera volver a un hecho que, si bien pueda resultar jocoso, es en términos generales realista, en el sentido cómo cambia Orlando Beltrán esa época de conflicto, de pelea, de demandas, de quejas, porque tenía muchos animales en su casa y hoy ya dice que viven en confraternidad. Con 4 gaticos y 3 perros. Con 4 gaticos, con 5... Orlando, pero ¿cuántos alcanzó a tener? Vidal toca 2 cosas a la vez. Después dice de eso que tengo dejó esa posición. Yo no he dejado No, yo digo del conflicto, del problema con los vecinos. Radical. Sí, eso claro, es otra claro, cosa. no, claro, claro. Hay que entenderlo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? No, simplemente, miren, a ver, mi mamita, mi madrecita que está en el cielo, ella, en nuestro propio apartamento con ella, porque yo me fui a vivir con ella y mi hijo menor, después de que ella se cayó del baño, se accidentó hace ya 3 años,
le cambió la vida. Y allí ella tenía 4 gaticos y yo llevé mis 3 perritos. Sí. Y allí convivíamos también con una perrita muy anciana, que la recogí, era un antiguo pastor inglés, lo que les dicen pastor ovejero. Sí. Nadie la quiso adoptar, la botaron a la calle después de haberle sacado cualquier cantidad de crías, la tenían solo para eso. Un cachorro vale $1.000.000 de esos perros sin pedigrí. Y allí la tuvimos, mi mamá misma la adoptó, sí. Pero la perrita, por lo ancianita, no le podíamos cortar las uñas permanentemente porque hay que dormirla o ponerle una anestesia especial, y eso es peligroso por la edad, para poderle cortar al rape las uñitas. Entonces ella molestaba mucho a los vecinos de abajo. Okay. Hubo un conflicto en mi edificio de cabecera del llano, Los Robles, y hubo un conflicto con el vecino de abajo. Y claro, él decía que el niño no podía dormir, que por esos ruidos arriba y que era que había unos fantasmas, en fin. Y un día, por ejemplo, gracias a Dios yo no estaba, créanme que yo no estaba. El señor subió a la madrugada furioso a darle golpes al apartamento y la única que estaba era mi mamá, de 90 si hubiera estado, años, ¿qué con la pasaba? enfermera. Si usted hubiera estado. Que Dios me perdone, no sé qué hubiera pasado. Es que sobre eso correcto, quiero hacer una pregunta. Pero un momentico, fíjense, está bien, yo estaba en ese momento, sí, haciendo algo que no era apropiado en la convivencia, pero él tampoco había tenido por qué hacer eso. Yo me quedé pensando muchas cosas y dándole gracias a Dios de no haber estado. Porque si hubiera estado, hubiera... ¿Qué es eso de llegar a golpear? Mi mamá de 90 años, muy enferma. Sí, claro. Y claro, por un problema que obviamente yo había originado, y tal vez. Es un ser humano, pero es que quiero hacer esta Somos pregunta. humanos. Sí, quiero hacer esta pregunta con todo respeto a propósito. Pero le contesto a Vidal, perdón. Sí. No, a raíz de eso yo empecé a cambiar muchas cosas. Mire, allá me llamaron la policía ambiental, entró la policía ambiental a mi apartamento, visitó a mi mamá en su camita enferma y pudieron comprobar las excelentes condiciones. Finalmente Molly murió de ancianita y claro, yo reflexioné mucho sobre eso. Por eso disminuí el número de mis perros, los tengo en muy buen sitio, donde nuestra amiga común Olga, la dueña de Albahaca, sí, hagámosle la cuña, allá tengo 2 de esos gatos. Sí. ¿Cuánto alcanzó a tener, gatos y perros? Allá en Pan de Azúcar, 9 perros y, grandes. Y 6 gatos. Sí, grandes, pero grandes. Sí, mire, la pregunta que viene a raíz de la inquietud ideal es que, y que se lo hago con todo respeto, claro, además porque yo lo conozco a usted hace tiempo. Hace mucho tiempo. Además, para las personas que no saben, él es el papá del actual presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán. Nos acaba de indicar que una de sus hijas es una presentadora en la televisión norteamericana. Es un hombre de respeto, pero se ha mencionado, no sé si sus enemigos, y quisiera saber si es verdad, que usted hace años, yo no cubrí esa noticia en todo caso, yo tengo mis años, que usted hace años frente a un restaurante mató a una persona porque le orinó la camioneta. ¿Eso es verdad? Bueno, vamos por partes. Listo. Y muy bueno que lo hayamos tocado hoy y gracias por tocarlo. Muy bien, vamos a aclarar de una vez por todas un hecho que en parte... Porque eso se lo enrostraron cuando usted se lanzó al Consejo, políticamente. Y me lo enrostró hace poco un señor que ese sí, que ha matado muchos niños y mucha gente. Cuando un político roba, cuando un político es corrupto al extremo y le quita los recursos de un presupuesto que van para los pobres, para los niños, para todo lo que signifique bienestar social, ese está asesinando personas. Yo lo que hice en aquel entonces y en el restaurante, Tony, fue simplemente... ¿Eso en qué año fue? Yo no me acuerdo. Eso fue hace 27 años. Ajá. Sucedió que yo cuando llegué esa noche llevaba mi Sprint nuevecitico y lo estacioné. Voy a contar cómo fueron los hechos y con la realidad que Dios mira y la conciencia mía también. Entonces yo estaba con una amiga, no me había tomado ni esto de alcohol, 0 alcohol, pero andaba armado porque ya me habían intentado asesinar los matarifes de caballos y con un cuchillo una vez me habían intentado agredir una noche. Entonces yo fui a la 5ª Brigada y me armé, cosa absurda, de un revólver y andaba armado. Yo todos los días andaba armado porque me tenían amenazado y ya me habían demandado 2 veces por cuatrero los señores de los mataderos clandestinos de caballos. Porque usted los defendía, porque usted ya hacía operativos. Yo con la policía les hacía quitar los caballos y los burritos de los matadero. Atacaba, los perseguía.
simplemente hacía que se cumplieran las leyes de protección animal y de transporte de animales. Los mataderos clandestinos son un cáncer también y un daño a la salud humana de paso. Entonces yo simplemente estaba en el Tony cuando de pronto la persona con quien estaba, una mujer, hoy en día una abogada que tiene problemas jurídicos muy graves, ella me dijo, miren, yo ni me he dado cuenta. Entonces, creo que la gente se estaba burlando de algo y yo ni me he dado cuenta. Entonces yo volteé a mirar y efectivamente vi una persona que me estaba orinando el carro, un hombre. Y me volteé y le dije, ¿y qué pasa? Si todos los perros de la calle orinan mis carros, los rines, lo que les huelen a rines, eso es un hecho. Y el que tenga perros y lleve su carro a cualquier sitio lo sabe que es cierto. Pero de pronto empecé a oír las burlas, empecé a oír las carcajadas y levanté la cara y había una china señalándome, mírelo, como quien dice, ese es el dueño del carro y todo el mundo, juá, juá, juá. Ahí quien reaccionó, el ego. El ego que lo destruye a uno finalmente. Y salté una vez y me le fui porque eran en ese momento dos borrachitos completamente idos orinando el carro. Entonces yo me les fui, que eran hijo no sé qué, pues que Dios me perdone, pero me les fui violento, eso sí, me hace el favor, no sean puercos, me lavan el carro, no sé qué, si sé cuánto, y se formó. Que no sé qué, entonces yo empujé al primero y se fue al suelo. En ese momento se vino Oliverio, así se llamaba. Se vino de la esquina. Estaban buscando taxi a esa hora, eran tal vez las 3 de la madrugada de junio 5. Y yo no, hasta después capté por aquello de las coincidencias que jamás son coincidencias. Yo sé por qué lo digo. Día Mundial del Medio Ambiente. Yo no sabía eso, yo no llevaba fechas de eso. No llevaba fechas. Y caramba, cuando llegó él y se me abalanzó de una... perdón, ahí me faltó algo, sí. Cuando los dos borrachitos, el uno cayó al suelo, se me pararon y se me vinieron, los dos. Entonces yo saqué el revólver y les dije, quietos, y me al favor y me lavan el carro. Mira hasta dónde llega el ego por un maldito carro, un pedazo de chatarra vil y miserable como es un carro. Y a dónde lo hemos llegado a endiosar, al carro, al Dios carro. Dejo eso para reflexión. Orlando. Inmediatamente, claro, me lo lavan, yo pensando en mi ego, ¿cómo así? Y todo el mundo pendiente, ¿esto qué pasó aquí? Y se abalanzó Oliverio y le dije, atrás, atrás, atrás. Yo retrocedí y ya no, llegó un momento en que no pude retroceder más. Y Dios sabe que es la pura verdad de mi razón pura. Y Oliverio se me abalanzó a quitarme el revólver, yo le disparé a quemarropa aquí, la bala rebotó en la columna vertebral y se clavó en el corazón. Bueno, Orlando, eso fue lo que sucedió. Yo inmediatamente iba a llamar a la policía, pero la policía llegó, me sometí al juicio humano y claro, fue algo que definitivamente mi juez y mi abogado, tuve 4 abogados diferentes, ¿no? Porque, bueno, por X razones, entre otras cosas porque 2 me tumbaban, puestos por el Estado. El primero no lo acepté, pobrecito, Dios lo tiene castigado, no doy el nombre, es un pobre hombre que tuvo mucha plata y fue uno de los mejores abogados penalistas de Colombia. Su hijo está en la cárcel pagando extorsión, etcétera. Y no quiero hablar más de él, pero delante de mucha gente... ¿Pero en qué pasa? Bueno, usted fue procesado. Venga, pero le llamo la atención, es que nos dicen... en la cárcel modelo y efectivamente sometido a proceso. Y el proceso humano y también el divino con el tiempo, porque Dios le da a uno la oportunidad de reivindicar lo bueno o lo malo que ha hecho en la vida. La justicia me dijo, sí señor, no pasó nada, exceso de legítima defensa, sentí mi vida amenazada en un dado momento. Esos fueron los hechos. Orlando, le invito a usted, a los oyentes y a los televidentes, que hagamos una pausa. Esto se llama De Buena Fuente y venimos con una historia que ha tenido el valor, Orlando, quizás en otras oportunidades lo haya hecho, de confesarnos un momento inquietante de su vida, y de eso pues venimos a hablar. Es la primera vez que... ¿Es la primera vez, Orlando? Claro, muy bien. Claro, pero estoy escribiendo un libro. Un libro. Estoy escribiendo un libro sobre eso. Sí, esa parte está ahí y muchas otras cosas, y se llama... ¿Saben cuál es el título del libro? ¿Saben cuál es el título del libro?
confieso que hemos matado. Sí. Confieso que hemos matado. Sí. Un poquito parodiando a Pablito Neruda, a quien admiro mucho, pero también contando muchas cosas de las verdades ocultas que hay en Bucaramanga con relación a ciertos personajes y ciertos hechos terribles y espantosos que han dañado toda la moral de Bucaramanga. Vamos a hacer la primera pausa y ya venimos. Esto se llama De Buena Fuente. Hoy hablamos con Orlando Beltrán Quesada, defensor ambientalista, lleva una lucha enconada por la defensa de los derechos de los animalitos desde hace 29 años. Ahora, en el primer segmento, Orlando se atrevió, tuvo el valor de confesarnos un episodio de su vida. Orlando, para no continuar con el asunto que por supuesto que le remueve a usted hasta lo más íntimo, lo más profundo de su ser, ¿cuántos años estuvo en la cárcel si es que estuvo? ¿Cuánto tiempo? No, yo solamente fui indiciado. Indiciado. O sea, no más. Es decir, yo estuve menos de 3 meses. O sea, ¿se ratificó la legítima defensa? No, es que, por supuesto, yo estuve apenas 3 meses mientras el juicio. 3 meses. Es más, les cuento una anécdota. Estaba Alberto Amado Mendoza. Yo me director de la cárcel. Sí, fue director. Fue director de la cárcel. Sí, claro, director yo me dediqué a hacer labor social. Fui nombrado presidente del Patio 7. Había un presidente. Y me hice algo maravilloso, me parece a mí, que fue observar, miren, ve uno cosas, la cárcel es otro mundo y uno, Dios mío, a mí me respetaron muchísimo desde el comienzo, mucho, y fui profesor. Yo llegaba al patio de los más, el patio 1, sin ninguna protección, me sentaba con ellos a dialogar, yo fui profesor de ellos allá en la cárcel. Y segundo, lo más importante, logré reunir todos los jefes de patio y decir, bueno, vamos a prohibir, señor director, usted prohíbalo, que haya tránsito de colchonetas. Cada uno va a tener su colchoneta y no la puede vender, o al menos no puede salir del patio, porque había un tráfico tremendo de colchonetas, sobre todo jóvenes que vendían la colchoneta, dormían en papel periódico y había tuberculosis y en buena parte esa era la fuente. ¿Y por qué vendían la colchoneta? Muchas veces por la droga. Impresionante todo lo que se ve allá, por droga. Entonces logramos eso y sí, y ya fue en los últimos días cuando llegó Alberto Amado y me dijo, oiga, Orlando, mire, le llegó, sale libre ya. Le dije, no, hermano, que me den una semanita más para terminar el programa. A ver, el único uno de los, por favor, el proyecto. Y me dice Alberto, oiga, de veras usted está loco, ¿no es cierto? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Le dije, porque sí, porque es algo bueno para la gente. Yo le doy gracias a Dios de que siempre he tenido esa voluntad de servicio. No, tocaba Orlando, ya nos decía ahora, decía una reflexión que nos sirva a todos nosotros, que a veces uno se exacerba también porque le rayan el carro, porque el cruce ahí, qué tal, y la grosería, y usted decía, endiosando una chatarra, un poco de latas que por más fino, eso finalmente se deprecian, y más ahora que cualquiera puede comprar vehículo y que eso no vale nada y que no es en otra época. Bien, la reflexión a propósito de ese hecho, es decir, después de que salió de esos 3 meses del internamiento, ¿le siguió la conciencia remordiendo? ¿Cómo fue ese tránsito para superar, Orlando, desde lo más íntimo? Una pregunta desde lo que significa un hecho tan doloroso, tan triste. Sí, eso es muy doloroso. Y es haberle quitado la vida a otra persona. Un día yo temblaba y también lloraba mucho de pensar que me llegó la hija, porque yo quedé en la bancarrota, ¿no? Obviamente, todos los bienes, todo a los familiares, pero ahorita que a una niña que tenía Oliverio, imagínense que llegó a buscarme ella y me contó que muchos años después, que cuando su padre había muerto, tenía en ese momento la misma edad que cuando ella me buscó y me visitó, tenía mi hija menor, Ana María. Decía, Dios mío, qué coincidencia, ¿no? Y claro, yo le expliqué todo a la niña ya grande, ya adulta, y finalmente, pues a mí eso también me dejó muy marcado, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿qué tal que que mi hijita pequeña perdiera a su padre? Mi hija Ana María, contemporánea de la otra. Ella es vegana, por ejemplo, como yo, es la líder en Argentina de Anima Naturalis, la coordinadora para toda Argentina de Anima Naturalis.
es productora de cine y televisión de la Universidad del Cine en Buenos Aires, con mucho éxito. Ha tenido 2 premios en la universidad, en fin. Y yo pensaba todo eso y decía, Dios mío bendito, pues la vida le tiene a uno que enseñar. Y esto fue un golpe durísimo, a mí me costó muchísimo, tuve que ir varias veces a centros de rehabilitación psicológica, es decir, clínicas de reposo, varias veces, porque definitivamente fue un golpe muy duro. Muy marcado, muy claro, muy pero también yo lo comprobé con el tiempo y por muchas cosas que no son coincidencias, sino diosidencias, lo comprobé muchas veces y consultando sacerdotes católicos y de otras religiones, yo me di cuenta de que Dios tiene para uno el momento, el sitio y la hora, y desde luego un papel que cumplir en la vida. Yo dije, sí, así como le quité la vida a Oliverio, ahora me dedico a propiciar y a promover la vida en todas sus manifestaciones. O sea, usted hasta antes de ese episodio no era a un amante, defensor, promotor de todo lo que tiene que ver con el mundo animal y el medio. Sí, ya de hecho lo era por el tema. Ya había empezado. Por eso lo amenazaron, por eso se armó. Ah, sí. correcto. Empezaron a amenazar, inclusive me metieron 2 procesos penales por abigeato, los matarifes de caballos. Bueno, desde esas épocas, usted como que ha venido acostumbrándose a las demandas, a las quejas, a los litigios en los estrados, en las inspecciones, en las comisarías de familia. Hay un caso pero muy recordado en Bucaramanga con el famosísimo circo de los hermanos Gasca. Usted entabló con ellos un litigio judicial sin precedentes. Gasca, no África. No, bueno, creo que con los dos, porque usted les hizo decomisar elefantes, sí. usted les hizo hasta la vida imposible, decían por ahí en la calle, y lo demandaron. ¿Cómo fueron esas anécdotas, esos enfrentamientos con estos circos que llegaron a Bucaramanga? No, las 2 historias son grandes. Primero lo de Gasca y después lo del circo África con los leones, ¿no? Cierto, sí. No, lo de África... Perdón, lo de Gasca. Nosotros desde que comenzó Adán empezamos la lucha contra el taurinismo. Alfonso es testigo porque muchas veces hicimos unos excelentes debates en Caracol Radio con Omar Mateus, a quien respeto muchísimo como artista, pero qué triste que esté en el lado equivocado. Correcto, pero también contra los circos. Vamos a hacer protestas duras contra los cirqueros, les hacíamos todo lo que podíamos de acuerdo con la poquita ley que había, las pocas leyes. Finalmente se presentó la oportunidad con Sujei, una elefantica muy anciana que la tenían era solo de parapeto porque no la tenían trabajando y yo empecé a estudiar, claro, yo soy especialista en Derecho del Medio Ambiente del Externado y por ahí miré en los principios de precaución y por primera vez lo invoqué en Colombia frente a la CMB pasando un derecho de petición y diciéndole, Sujei está enferma, Sujei está muy mal y le quedarán pocos años de vida si no se decomisa y se pone a buen recaudo sus últimos años. Y así se hizo. Entonces, en la CMB estudiaron muy bien el caso. Estaba un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, que se llama Ludwig Mantilla, de asesor de Herbiarcilia. Hoy subsecretario del Interior de la alcaldía. Rodolfo. Por favor. Amigo de Vidal, además. Por favor. Este señor Mantilla se vio forzado, como era el asesor jurídico de Herbiarcilia, a ir al circo a decomisar la elefanta. Allá llegó nube de periodistas diciendo, decomisamos la elefanta. Yo cogí y a grito herido les dije, señores periodistas, acá está el derecho de petición. No lo hizo la CMB DMB a motu propio. Por convicción, lo hizo obligada. Porque le tocaba, por un derecho de petición. Y ahí empezó todo. Finalmente, faltando unos poquitos días para irse al circo, conseguimos que la Animal Defenders International garantizara todo el mantenimiento acá en una finca de Piedecuesta, con todas las garantías y trayendo un cuidador de circo de elefantes desde Caracas. Todo listo. Y el señor Mantilla a último momento nos dijo, sí, mañana vengan y le entregamos oficialmente la elefanta. ¿Qué tal esa noche cuando me llama alguien y me dice, mire, por ahí Narda, mire Caracol y mire RCN en este momento a nivel nacional,
Ludwig Mantilla había entregado la elefanta después de decirme que al otro día la iba a entregar. La entregó, la devolvió al circo. O sea, ¿se la devolvió al circo? Se la devolvió al circo. Y todo porque la abogada del circo, tremenda abogada, los amenazó, les dijo a ustedes, se les va a devolver esto el día de mañana si pierden el pleito. Nos están perjudicando económicamente. Hace 3 días tendríamos que estar en Cúcuta. Entonces se la devolvió, se la llevaron para Cúcuta. Vean ustedes, los mayores problemas de los animales de circo son siempre problemas respiratorios, asociados con el ambiente tan pesado que respiran en esos calabozos y los cambios de clima. Ajá. La llevaron a Sujei, a Cúcuta. De Cúcuta, adivinen. La hicieron pasar la cordillera, ¿no? Y para pasar dónde, por el Picacho. Pero después, ¿para dónde la llevaron? El siguiente punto de trabajo del circo Gasca, Tunja, de Cúcuta a Tunja. Claro, cambios bruscos de temperatura. La elefanta después estuvo en Cali, no sé qué. La elefanta finalmente se enfermó tremendo, la mandaron, a ellos quedaron como secuestres depositarios, ojo. Secuestres depositarios los hermanos Gasca de la elefanta decomisada y de vuelta bajo esa figura. Se murió y se cumplió lo que yo había dicho. Claro, yo empecé obviamente a divulgar por todos los medios esa conducta irresponsable, tanto del señor Mantilla como de los cirqueros, y me metieron una denuncia penal. Claro. Esa denuncia penal por injuria y por calumnia de los hermanos Gasca contra mí duró casi 8 años. Sí, fue un proceso largo. Larguísimo. Y cambié varias veces de abogado, muy buenos abogados, ninguno me cobraba nada. Pero finalmente, también les cuento esta anécdota, ahí tengo el papelito. Llegó un momento en que la jueza dijo, miren, llegó el vencimiento de términos por esto y esto, porque sí. ha pasado, no me acuerdo cuántos años desde el momento de la audiencia de imputación, no me acuerdo cuánto es el periodo y se vence. Entonces esta es la última audiencia, pero yo había leído el Código Penal y cogí, redacté una carta y le dije, yo quiero que continúe el proceso. ¿Eso quién lo hace? Entonces, a pesar de ser contra usted. Sí. Contra mí. Yo tenía tal cantidad de pruebas y tal cantidad de argumentos para devolverle la pelota y precisamente hacerlos quedar mal. Bueno, la cosa siguió y finalmente la sentencia la leyó la doctora Elizabeth Galvis. Duró 6 minutos y medio leyendo la sentencia, donde me declaró inocente y donde ella tuvo en cuenta los argumentos de mis abogados y los míos propios. Claro. Dándoles condición de dignidad a los animales. No había salido Orlando, tal vez ese fue el primer proceso que se fallaba o por lo menos que se surtió en un estrado judicial en Colombia, es decir, cuando se impetran acciones para proteger y aislar a los animales de espectáculos como estos de los circos. Correcto. O sea, usted sentó prácticamente un precedente y ¿por qué no jurisprudencia en este caso? La sentencia es valiosísima. Todas las razones que dio la jueza, la fiscal no apeló, la abogada del circo sí lo hizo y pasó al tribunal. Y el tribunal de Santander dijo, la razón la tiene Orlando Beltrán, la razón la tiene la jueza y ya fallaron también. Ese principio de precaución sí. Es el mismo que esbozan hoy los ambientalistas para defender el páramo de Santurbán. Es decir, como hay tal complejidad del asunto, entonces argumentan que se aplica ese principio de precaución porque el riesgo podría ser mucho mayor que un supuesto beneficio y es como la justificación principal para decirle a la justicia colombiana corte por lo sano y que ese proyecto no vaya. Sí, hay suficientes elementos técnicos, es más, en el mismo estudio de impacto ambiental, los señores de Minesa tienen que dar las cifras correctas, correcto. Y obviamente, desde el punto de vista ambiental, la transformación que va a haber del subpáramo y la afectación directa del páramo se dan. Entonces, es un hecho comprobable, pero es difícil en un momento comprobarlo a no ser que empiecen a ocurrir todas esas cosas que se verían más adelante. Por ahora estamos a priori, ¿no? Entonces, el principio de precaución dice que cuando, sin existir certeza científica, se pueden dar pruebas mínimas de que hay un hecho razonable mediante el cual se va a dañar un recurso natural, la autoridad o los particulares pueden
tomar medidas para contrarrestar. Pero usted no le cree a Minesa, que dice que no usa cianuro ni todos esos elementos químicos, que además no lo va a hacer dentro del páramo, sino fuera del páramo. ¿Usted no le cree a Minesa? Miren, para empezar, puede ser cierto que no va a utilizar cianuro ni mercurio, pero el arsénico, ahí mismo vemos el estudio de impacto ambiental, el arsénico se genera. La misma Greystar tiene documentos diciendo, miren todo el arsénico que se va a generar. Pero ojo, la línea de páramo que ahora quedó ahí en stand-by, un año para... Que ese es un tema que también es necesario consultárselo. Claro. Correcto. Pero primero miremos esto. Los señores de Minesa, ellos dicen minería subterránea. Sí. La ruptura tan impresionante de todos esos acuíferos y desde luego de toda esa realidad compensada que hay allá en lo hídrico, entre lo hídrico y lo edáfico, nos dice que hay un gravísimo impacto negativo en el subpáramo y en el páramo. La Bocamina, ¿dónde va a quedar? Sí. Miremos, a 127 metros de la línea de páramo, supuestamente una línea que es hecha con una regla en unos escritorios, porque el páramo jamás se define así. El páramo se define por condiciones de vegetación, clima, altitud, etc. Entonces, los señores de Minesa, miremos quiénes son, qué es la Mubadala. Claro. En este momento los escándalos que tiene por corrupción la Mubadala. Pero usted cree que... Óigame, Alfonso, pero nos toca hacer otra pausa. Esto se llama, luego de esta seguidilla de puentes festivos de noviembre, estamos otra vez con ustedes tratando de reincorporarnos. ¿Qué tan difícil resulta que uno vuelva a trabajar después de la semana corta de 2 puentes festivos? Vidal Abreu nos estaba diciendo que él tiene parrillazo de buena fuente. Parrillazo de buena fuente. Tomando tinto. Un pleito sin precedentes que promete ir hasta los estrados judiciales e influir inclusive en las grandes esferas del poder, se desató en Bucaramanga del área metropolitana. Habló el abogado y jurista. El área metropolitana de Bucaramanga, en su condición de autoridad ambiental, acaba de proferir un auto en contra de la Dirección de Tránsito de Girón y le impone una multa superior a los 1.400 millones de pesos, porque cuando construyeron el edificio de la Dirección de Tránsito de Girón, invadieron el cauce de la Quebrada La Iglesia. El problema no pasaría desapercibido si no es porque está metido, dicen las buenas fuentes que tenemos, un poderoso de Santander. Exactamente, se trata de Martín Tavera, quien defiende los intereses de la empresa a quien le han entregado el manejo y la administración de la Dirección de Tránsito de Girón. En este momento, la multa está en firme y se están interponiendo todos los recursos, pero parece indicar que el área metropolitana no va a dar marcha atrás. Esto incluso ha traído problemas entre los mismos alcaldes, unos que defienden, otros que atacan o que mantienen el derecho de la autoridad ambiental de mantener esto. Si de prosperar esta norma se trata, e inclusive tendrían que demoler parte de la estructura de lo que hoy funciona como la Dirección de Tránsito. Yo no tengo parrilla porque me da pena lo mío. No, es decir, lo que va a generar eso que dice usted. Claro, es una pelea de pesos pesados. Lo que va a generar, acabó el programa. Aquí esta temporada de rueda de prensa de buena fuente, ¿no? Es una pelea de marca mayor. Me he puesto pálido. Claro, es una pelea de marca mayor. ¿Qué totazo le da al Porta a usted? Muy bien, pero yo no me quedo atrás. Uy, no, es que frente a eso yo ya me siento muy humillado. Bien, para el segundo de parrillazo de buena fuente, ¿lo soltamos? Suéltelo, claro. Bien. Resulta que es común que cuando se acomete una obra pública, pues termina faltando dinero para terminarla. Eso pues ha sido una costumbre en Colombia, ¿no? De que no se puede terminar la obra pública porque el presupuesto se queda corto frente a todos los retrasos y todo lo que significan las contingencias. Pues bien, exactamente lo que nos indican allá los productores, aquello de la canción de Mr. Black, ¿no? Bien, hay una historia particular. Sobró plata en una obra pública que se hizo en la ciudad de Bucaramanga. Por primera vez sobró plata en una obra, en una mega obra que se construyó en la capital santandereana. Estamos hablando
del intercambiador de la avenida Quebrada Seca con la carrera 15. En la alcaldía de Bucaramanga dan testimonio que sobraron 13.000 millones de pesos. Y esa cifra, cuando la fueron a constatar, no lo podían creer que hubiese sobrado plata de una obra. 13.000 millones. 13.000 millones de pesos. ¿Pero cuánto valía la obra entonces? Esa obra costó por lo menos unos 70.000 millones de pesos. ¿Dónde estuvo la clave? Dicen en la alcaldía de Bucaramanga que desde que llegó Rodolfo Hernández, que es ingeniero, se le puso al corte a los contratistas y estuvo muy pendiente de la culminación y los obligó a apretarse de tal modo el cinturón, la correa, que al final terminaron la obra y sobró ese monto de dinero. El alcalde dice que lo puede certificar y sería un antecedente también único en Colombia en el sentido de que una obra pública... ¿Qué? La obra, pero sí, claro. El contratista se llama Julián Serrano. Terminó en esta administración. Pero hizo Lucho. Sí, claro. Y ganó un premio. Sí, no, pero es decir, lo que yo estoy viendo es que, claro, la comenzó el alcalde anterior y la es la única en Colombia donde sobra plata, y dicen en la alcaldía que debido a que se hizo una muy buena utilización de los recursos y que la alcaldía estuvo ahí. Bueno, pero me tiene impactado la noticia suya, me ha puesto nervioso. Sin embargo, queremos seguir, porque es que en la anterior cambio, usted dijo que no creía en la honestidad de los señores de Minesa. ¿Usted no cree en la honestidad de Juan Camilo Montoya, que tiene casi la misma edad de su hijo, a quien su hijo lo reparó? ¿Usted no cree en la honestidad de él? Espere, ¿qué significa ser honesto? Honesto es no solamente aquel que no roba, sino aquel que dice la verdad. Entonces yo tengo la mejor imagen de Juan Camilo Montoya Bossi como persona honesta y limpia en el aspecto económico y de sus saberes y de su trabajo. Pero respaldar a una empresa como Minesa a sabiendas de que su matriz Mubadala es corrupta es no decir la verdad. ¿Quién dijo que era corrupta? ¿De qué se basa eso? Bueno, muy bien. Sí, recientemente hubo un enjuiciamiento. No, pero es que son dueños del Manchester City, viejo. Mubadala. ¿Usted sabe qué es tener un equipo allá en Inglaterra? Yo personalmente he investigado 13 casos y los tengo ahí. Ahí los tengo en el computador. Lástima no tenerlos acá porque a mí las empresas no me quedan muy claras en los nombres porque son todos extranjeros los nombres. Pero les voy a decir algo. Por ejemplo, hay un escándalo muy grande de corrupción de Mubadala sobornando gente. Y eso se dio en una de las empresas de Mubadala, que es la principal empresa petrolera de allá, de Abu Dhabi, y ahí está en el internet. También se da el caso de Mubadala aceptando sobornos. ¿De quién? Hay una empresa estadounidense de California, fabricante de válvulas petroleras, me imagino, muy grande esa empresa, y repartió muchos miles de millones de dólares en sobornos para lograr contratos y sobornó a muchísimos ingenieros y funcionarios de la, ¿cómo se llama? Bueno, de una filial de la Mubadala. Mubadala está presente en 30 países, tiene inversiones muy grandes, hasta en la General Electric, y se ha prestado para esas cosas. Ahora les voy a contar algo. ¿Cómo llegó acá todo ese imperio árabe que le compró los derechos al señor Eike Batista, que está en estos momentos, ustedes saben, en el Brasil, en la cárcel? Sí, un gran escándalo condenado de corrupción. ¿Por cuál corrupción? ¿Relacionada con quién? ¿Odebrecht o qué? Odebrecht. Sí. Bueno, que en Brasil están desde el presidente hasta Entonces fueron y le compraron a él, pero ¿qué hicieron primero? Acá vinieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, el primero, vinieron los señores árabes y vino un intermediario que es ni más ni menos que Tony Blair, a hablar con Santos y a hablar en planeación. A raíz de eso empezó a vislumbrarse todo el potencial de enriquecerse a costa de nuestra minería que tenían ellos acá. Y como segundo paso, inmediatamente se creó en Bogotá la embajada de los Emiratos Árabes. Ustedes saben cuántos millones de dólares le pagó el príncipe allá
de Abu Dhabi a Tony Blair por esa gestioncita? ¿Cuánto? En pesos da 100.000 millones de pesos colombianos. Para que hiciera lobby. Para que hiciera el lobby. Porque además que es Blair, reconocida la amistad Blair de Tony Blair con el presidente Santos, y es por eso, pues Tony Blair es decir... amigo mire, de grandes genocidas, como en el África. Miremos todo el pasado que tiene Orlando, Tony Blair. permítame hacerle un paréntesis porque no lo puedo dejar pasar por alto, porque en el programa, en uno de los programas pasados, entrevistamos aquí a Juan Camilo Montoya Bossi. Y Juan Camilo dejó entrever en uno de sus comentarios que él sentía que la Cámara de Comercio no estaba siendo objetiva o que no estaba cumpliendo el papel que le ha sido encomendada. Palabras más, palabras menos, no lo dijo porque eso hay que ser sensato y ser claro en ese sentido, pero como si hubiese alguna influencia de usted como ambientalista, como defensor precisamente del páramo de Santurbán, sobre su hijo, que es hoy actualmente el presidente de la Cámara de Comercio. Pero antes, usted habla con él de esos temas, pero usted antes, siente que no ha habido como la falta de precisión o de por lo menos ecuanimidad en el manejo de la Cámara de Comercio. Pero antes de que responda Orlando, lo que decía Juan Camilo Montoya Bossi es que cuando se está en un cargo de esa naturaleza, uno no puede manifestar puntos de vista particulares o personales, sino que existen unas directrices comunicacionales, de pensamiento, de criterio, y entonces pues no es salir a opinar lo que yo, Ordóñez o Abreu pienso, sino que pues eso es un tema de corporación, ¿no? Pero bien. Bueno, en este caso, lo aclaro, ustedes me conocen muy bien, todos. Sobre todo Alfonso, ¿hace cuántos años? Desde que empecé a dar, 29 años. Bueno, tiempo, es que la idea, ¿cuál es? Yo he sido siempre absolutamente independiente en mi criterio. Sí, claro. Busco, ante mi propia conciencia, reitero lo que dije en un comienzo, y ante Dios, ser justo. Y eso es algo que tengo muy marcado en mi vida, ser honesto, limpio y justo. Mi hijo Juan Camilo también es muy justo, muy independiente, muy inteligente, y gracias a Dios tiene principios. Y me parece completamente absurdo que Juan Camilo Montoya se atreva a decir que ha habido algún tipo de interferencia. Eso es completamente falso. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, y los temas relacionados con Minesa, relacionados con el páramo de Santurbán, yo no los toco con mi hijo, por principio nada más. Y simplemente, pues, que si él tiene algo en cuanto a criticar de pronto la labor de mi hijo, la labor de la Cámara de Comercio como institución respetable, respetada que es, pues tiene otros canales para proyectar entonces su posible desaveniencia o su posible inconformidad, si es que la existe. Sí, pero a mí no me parece, esa es otra cosa muy cuestionable, que ahora venga a mezclar las dos cosas. Juan Camilo Montoya, muy mal hecho de parte suya lo que está diciendo. Luego, sobre eso ya me recuperé la redacción de la noticia de Vidal. Ya, es que sobre esto nos han dicho que las familias aristocráticas como la suya, con todo respeto, como los Montoya, como los Beltrán, están divididas en un enfrentamiento, que no se hablan unos con el otros, que ya por el hecho de que Juan Camilo, que es representante del empresariado y de alguna manera del sector que, para no decirle, es que oligarca suena como a feo. No, del sector de los gremios. De los gremios, de los cacaos. De los cacaos, dicen en la que calle. andan divididos, ¿es cierto eso? Pero antes de que conteste Orlando Beltrán, hagamos una nueva pausa aquí en De Buena Fuente. Esta noche conversamos con Orlando Beltrán aquí en De Buena Fuente. Había quedado en suspenso una de las preguntas de Alfonso Pineda, que si las familias de los empresarios estaban divididos. Por eso. Divididas, pues, por el tema de Minesa, por el tema de Santurbán. No, eso no es cierto. De comidillas, de chismes, de habladurías vivimos en Bucaramanga. Y tristemente, pues serán cosas que se dicen de boca para afuera. ¿Usted se habla con Juan Camilo Beltrán? Claro que me hablo con Juan Camilo Beltrán. ¿Se han encontrado y todo? No, perdón, Juan Camilo Montoya. Juan Camilo Montoya, no, yo no me hablo con Juan Camilo Montoya. Pero Orlando, pero sí es cierto. Yo no comparto con él. Pero a raíz de... Nunca. No, yo nunca he compartido con Juan Camilo Montoya. Pero lo que sí es cierto, que es indudable, es que hay enfrentamientos entre el empresariado y cuando decimos enfrentamientos no es una pugnacidad terrible, sino que por supuesto hay unas
tendencias marcadas dentro de las organizaciones. Lo de Carlos Alberto con el alcalde. Exactamente, lo de, aunque en su momento Carlos Alberto Gómez dijo que se había retirado del acueducto, pero no porque él estuviera a favor de la minería, no, él no se declara ni defensor ni contrario, no, lo que pasa es que él decía que a él no le parecía que el acueducto tomase una posición y sus directivas cuando había de por medio unos estudios que ponderar, en fin, pero lo dejó claro, pero eso sí es cierto que hay tendencias y eso se discute, usted a favor, el otro en contra y qué tal, y unos que quieren que es social desarrollo y que en épocas de recesión llegue plata dicen, y otros dicen, no, defendamos el agua, ¿no? Los cacaos son como los políticos, pelean y al otro día están tomando whisky en los clubes de Bucaramanga. Sí. Orlando, hay una decisión muy reciente que tiene un alto impacto en Santander y tiene que ver con la declaratoria de inexequibilidad que hace la Corte Constitucional de la delimitación del páramo. Usted, desde su perspectiva, ¿qué efectos cree que eso pueda tener en este controvertido proceso que tiene enfrentadas a muchas personas en Santander? Bueno, definitivamente ahora entramos a una nueva etapa en toda esta discusión y finalmente esperemos que ganen los pobladores de esa zona donde va definitivamente a tenerse que tener muy en cuenta todo lo que es la defensa y la conservación del páramo y también que ganemos los ciudadanos de Bucaramanga y los demás municipios que se nutren a quienes les llega esa sagrada agua del páramo de Santurbán. ¿Usted no cree que...? Yo creo que va obviamente a ocurrir algo. Hay gente de arriba, de Sotonorte, que definitivamente tiene una posición ya clara y respalda. La mayoría. La megaminería. La mayoría. Respalda, que desafortunado, respalda a las grandes transnacionales y las megamineras que lo que han hecho en los demás países en donde han desarrollado proyectos de este tipo, mega, sea superficial o sea subterráneo, han sido desastrosos, desastres ambientales, sociales y económicos. Qué triste saber el inmediatismo de la gente. Hoy vamos a tener mucho oro, hoy vamos a tener mucha riqueza, pero por momentos. Después, ¿qué va a venir? Desolación y hambre y miseria. Eso se ha visto al interpretar sus palabras, creería uno que, como se dice, muchos ambientalistas están celebrando la decisión de la Corte Constitucional y ¿no cree usted que puede salir el tiro por la culata en el sentido de que sea la gran minería la que se imponga finalmente en el páramo de Santurbán? Viene nuevamente la discusión y obviamente intervienen tanto los aspectos económicos, el criterio, sea equivocado o no, de los pobladores de Sotonorte, el criterio nuestro y los aspectos puramente científicos, jurídicos y desde luego... Pero la mayoría está con Minesa, claro. Es posible, no yo no le puedo discutir eso, claro, Alfonso, pero repito, es una triste realidad que la gente no entienda como lo ha entendido en el Tolima, con la Colosa, o lo ha entendido en otros países, en México, en Argentina, en Costa Rica, que la megaminería lo único que trae son, eso que dije, desastres ambientales, y en este caso la que está amenazada es la sagrada agua de nuestros hijos, porque no es ni de nosotros, hay que cuidarla, hay que conservarla. Entonces lo que viene, pues sí, puede ser de doble filo, pero viene la discusión y viene nuevamente entonces el diálogo. Nosotros en ningún momento, jamás, hemos sido enemigos ni de la pequeña minería, ni tampoco de la agricultura sostenible en aquellas zonas del páramo donde se pueda. ¿A usted no le preocupa el hecho adicional de que le hayan negado, por ejemplo, a la solicitud del alcalde de Bucaramanga que, diciendo representar a los habitantes de la ciudad, había pedido una audiencia aquí en Bucaramanga? ¿No cree que son como muchos elementos que han perdido en esta pelea por defender el páramo? Lo que pasa es que la ley es clarísima y se atuvieron al pie de la letra de la ley. La ley que dice que la audiencia pública ambiental, que es una sola, no son varias, es una sola, se realizará en el área del impacto del proyecto directo, donde se va a ejecutar. Y lógico, la carta del alcalde Rodolfo era una carta muy bien fundamentada, muy bien redactada, dando razones que demuestran técnicamente, si se quiere, que el agua de Bucaramanga la necesitamos todos y se va a ver afectada, pero no tuvieron en cuenta esas razones, fue muy escueta la respuesta del ANLA. Ahora, está de por medio algo bien interesante.
y es el concepto que debe salir pronto de la CDMV. Y la CMB, la orden interna, y eso es bueno y hay que aplaudirlo, y me lo dijo Martín Camilo Carvajal y lo escuché, es, qué pena, vamos a evaluar esto como si nosotros fuéramos a conceder o a negar la licencia. Y es importante ver que el equipo de trabajo que está adentro en la CMB está mirando con mucha lupa todos esos efectos ambientales negativos y desde luego la incidencia, espero que salga así, que sí va a tener ese proyecto o tendría ese proyecto si le llegan a dar la licencia sobre el agua de Bucaramanga, sobre nuestras fuentes de agua que abastecen nuestro acueducto. Muy bien, Orlando Beltrán esta noche en De Buena Fuente. Canaltro.com